Hola, mi nombre es Gerardo de los Santos Macías. Estudio Ingeniería Mecatrónica y realizo este video para la materia de Administración de Proyectos de Tecnología. En esta ocasión se tocará el tema de gestión de riesgos. La gestión de riesgos es un concepto utilizado por las organizaciones con el principal propósito de procurar el cumplimiento de sus objetivos. Los sistemas de gestión de riesgos se diseñan para identificar los riesgos, cuantificarlos y predecir su impacto en una organización. Estos se clasifican como aceptables o inaceptables dependiendo de qué tan factible sea funcionar o no con ellos, o teniendo en cuenta si su resolución implicará, por ejemplo, una afectación mayor que la que causa el riesgo en sí mismo. Ahora bien, si la identificación o la predicción del impacto del riesgo se realizan de forma aislada, no se consideran como gestión. Asimismo, la gestión de riesgo no es un proceso de eliminación de todas las posibles amenazas a las que puede estar expuesta la organización, ya que uno de los puntos principales de la gestión de riesgo recae en la mitigación de ciertos riesgos que es necesario tomar con el fin de impulsar su empresa hacia la realización de sus metas. Esto implica que la organización establezca un sistema que le permita equilibrar los objetivos de crecimiento, la rentabilidad y los riesgos asociados. Un sistema de gestión de riesgo es la consolidación del proceso de gestión de riesgo de manera tal que éste cumpla con todas las etapas, sea repetible y transversal a todos los procesos de la organización. Toda empresa debe tener un sistema de gestión de riesgos. Este debe estar bien diseñado, ser eficiente y proactivo. Esto quiere decir que debe permitir identificar los riesgos y tratarlos. Sin embargo, también debe hacer posible la predicción y el cálculo del daño potencial. Normalmente, cuando un sistema de gestión de riesgos se configura como un proceso continuo y disciplinado, puede complementar de manera importante a otros sistemas, incluyendo la organización, la planificación, el control de costos y el presupuesto. A continuación se exponen una serie de pasos generales para la adecuada gestión de riesgos que pueden ser aplicados a cualquier organización y a cualquier tipo de proyecto. El primer paso consiste en decidir cómo se va a planificar la administración del riesgo en las distintas actividades del proyecto. Igualmente es importante dar prioridad a los riesgos que posean mayor probabilidad de presentarse y o mayor impacto. Para concluir este paso, uno debe poder responder las siguientes preguntas. ¿Quiénes van a identificar los riesgos? ¿Cuándo se llevará a cabo la identificación de los riesgos? ¿Qué escala se utilizará para el análisis cualitativo de riesgos? ¿Cómo se priorizan los riesgos? ¿Qué herramientas se utilizarán para el análisis cuantitativo? ¿Cuáles serán las estrategias a implementar para cada riesgo? ¿Con qué frecuencia se realizará el monitoreo de riesgos? 2. Identificación del riesgo. En esta etapa se determinan cuáles riesgos podrían llegar a afectar al proyecto. Para poder realizar esto se utilizan algunas técnicas como la lluvia de ideas, la cual es una metodología que permite la identificación de riesgos formando equipos multidisciplinarios externos al proyecto. Un facilitador experto puede ayudar a los participantes a mantenerse centrados en la tarea y llegar a un consenso sobre riesgos identificados. Otra metodología es la técnica Delphi, en la cual se separa físicamente a los miembros del grupo y un coordinador general contacta a todos los miembros para que opinen sobre potenciales riesgos, manteniendo el anonimato de los involucrados. Otras dos herramientas administrativas reconocidas son el análisis FODA y el análisis de causa raíz, en la cual se identifican las causas que ocasionan los riesgos. 3. Análisis cualitativo del riesgo. Este análisis se da prioridad al riesgo tomando en cuenta cualidades como el impacto, la probabilidad, la urgencia y la detectabilidad. En esta etapa se debe dar respuesta a las preguntas. ¿La materialización del riesgo impactará los objetivos estratégicos de la organización? ¿El riesgo es fácil o difícil de detectar? Si ocurre el riesgo, ¿desencadenará otros riesgos? ¿El riesgo es fácil o difícil de gestionar? ¿Los interesados pueden ser afectados por la materialización de este riesgo? En ambas metodologías mostradas se priorizan los riesgos. La primera es una tabla de doble entrada en la que luego de obtener el puntaje de impacto y la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo, se asigna la calificación multiplicando el impacto por la probabilidad. El segundo método permite clasificar como inaceptable
al riesgo de mayor impacto y urgencia y de más difícil detectabilidad. 4. Análisis cuantitativo del riesgo. Este análisis se realiza a los riesgos priorizados en el paso anterior, para obtener datos numéricos de la probabilidad y las consecuencias sobre el proyecto. Hay 3 principales herramientas para este paso. El análisis de Monte Carlo es una técnica que genera simulaciones que brindan datos de variabilidad en ciertos parámetros. Estos datos son útiles para la toma de decisiones. El análisis de valor monetario esperado genera una tabla en la que se multiplica el impacto monetario del riesgo por su probabilidad de ocurrencia para determinar el promedio de todos los resultados posibles de un proyecto, añadiendo escenarios particulares que podrían pasar. Por último, el árbol de decisión genera todas las alternativas posibles. Sirve para poder decidir cuál de estas produce el mejor valor esperado, cuando se cuantifican las variables consideradas. 5. Planteamiento de la respuesta al riesgo. El punto clave de este paso es determinar acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas. Las estrategias para las amenazas son: escalar, trasladar la decisión a un nivel superior; evitar, cambiar las condiciones originales para eliminar la probabilidad de ocurrencia; transferir, trasladar el impacto negativo a un tercero; mitigar, realizar actividades que permitan disminuir la probabilidad de ocurrencia; aceptar, no realizar actividades previas, sino actuar en el caso de que ocurra el evento con o sin un plan. Por otro lado, las estrategias para las oportunidades son: escalar, notificar a un superior; explotar, realizar acciones para asegurarse de que la oportunidad ocurra; compartir, aprovechar las capacidades de una persona u organización; mejorar, realizar acciones para aumentar la probabilidad y el impacto; y nuevamente, aceptar. 6. Implementación de la respuesta a los riesgos. Este paso consiste únicamente en llevar a cabo todo lo anteriormente planeado. Es importante resaltar que esta implementación está a cargo de los responsables de cada riesgo. La función principal del director del proyecto es influir sobre su equipo, por lo mismo debe ver que las respuestas se ejecuten. 7. Monitoreo y control de riesgo. Se da respuesta a las siguientes preguntas: ¿el nivel de riesgo general del proyecto ha cambiado? ¿El enfoque de gestión de riesgos sigue siendo adecuado? ¿Los supuestos siguen siendo válidos? ¿Se respetan las políticas y procedimientos de gestión de riesgos establecidos? Las principales herramientas son el análisis del desempeño técnico, en el que se comparan los datos técnicos del proyecto con el plan original; el análisis de reserva, en la que se compara la reserva que queda en relación con los riesgos restantes; las auditorías de riesgos, donde se evalúa la efectividad de los procesos de gestión y de las respuestas implementadas; y por último, las reuniones de revisión de riesgos, donde se actualiza el estado de los riesgos y se identifican nuevos. Ahora bien, el ejemplo que se toma es del negocio de comida corrida Las Bugambilias, ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas, en la ciudad de Toluca, Estado de México, el cual en este año desarrolló un proyecto de inversión con el propósito de ampliarse. Para esto realizó un análisis FODA y se encontró lo siguiente: como fortalezas están el buen servicio al cliente, la base de clientes frecuentes y el sabor de la comida. Como oportunidades se encontró que se puede compartir el local en las noches con un negocio de taquería para bajar los gastos de la renta. Además se busca diversificar el menú, introduciendo antojitos mexicanos los fines de semana. La principal debilidad encontrada fue la falta de publicidad y de presencia en Internet. Las amenazas son el incremento de competencia en el área. Esta herramienta le permitió al negocio identificar los riesgos existentes para el mismo y enfocar sus esfuerzos de manera inteligente. Conclusión: la gestión de riesgo es indispensable para cualquier organización, ya que ésta determina el éxito de la misma, y sin una correcta implementación de las metodologías expuestas, se aumenta la probabilidad de que el negocio fracase. En general, lo que se debe hacer para realizar la gestión de riesgos
es realizar un plan de acción donde se identifiquen qué riesgos pueden afectar a la empresa. De estos, priorizar los de mayor impacto, probabilidad o urgencia. Sobre esta selección se realizan análisis cuantitativos. Lo que se puede medir se puede controlar y lo que se puede controlar se puede mejorar. En este plan también se incluyen las medidas que se tomarán en cada caso. Posteriormente, este plan se llevará a cabo monitoreando los resultados. Realizar esta serie de pasos reducirá la incertidumbre en el proyecto y aumentará las posibilidades de éxito, lo que es precisamente gestionar el riesgo.